He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Levante su manito. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy abro mi corazón para recibir, para escuchar tu palabra sobre mi vida, en nombre de Cristo. Amén. Regale fuerte palmas al Señor, amado hermano. Jesús dijo: el que cree en mí, no es en mí el que está creyendo, sino en el que me envió, en el Padre. Porque quien envía a Jesús fue el Padre. Jesús no habla sus propias palabras. Dice la Escritura que Jesús habla lo que el Padre le ha dicho que hable. Y dice la Biblia que Él es la luz. Hermano, la luz para que usted y yo y cada ser humano de la tierra no esté en tinieblas. Pero Jesús dijo: mas sin embargo, el que no cree en mí, mas sin embargo, el que no me recibe a mí, yo no le juzgo, dijo. Yo no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a salvarlo. Yo no quiero que nadie se pierda, yo quiero que toda la humanidad se salve. Eso hacía referencia a Jesús en esta palabra. Pero Jesús dijo: pero las palabras, las que yo he hablado, esa le juzgará. Amado hermano y amada hermana, ninguno de nosotros, que naturalmente siempre lo sabemos hacer, tenemos el derecho de juzgar, aunque lo hacemos. Jesús mismo dijo: yo no juzgo, porque ningún juzgamiento de hombre tiene valor o autoridad o poder. Pero hay algo que sí tiene el poder y la autoridad para juzgar. Es la misma palabra, el cual en aquel día, lo que habla en el libro de Apocalipsis capítulo 20 verso 12: he aquí vi los muertos grandes y pequeños parados delante del gran trono blanco. Dice: y los libros fueron abiertos. Dice la Biblia que se abrirán los libros de las memorias. Y dice la Biblia que serán juzgados cada cual de acuerdo a lo que está ahí. ¿Y por qué? ¿De qué forma será juzgado? Por la palabra. O sea que el pecado del hombre, si no hay un arrepentimiento, es juzgado por la misma palabra. A veces se comete un error. Cometemos errores. Es decir, de repente el hermano comete un error. Cualquier persona comete un error. Pero aunque la otra persona le juzgue, el juzgamiento no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada más de hablar y ahí usted no se preocupe por lo que la gente va a decir. Al final la gente no puede hacer nada. Usted preocúpese por la cuenta que usted le tiene que dar a Dios por el pecado que usted está cometiendo. Por eso Jesús dijo: yo he venido, yo soy la luz, y he venido para que usted no esté en tinieblas, sino que esté en luz y tenga vida eterna. Y a su nombre. Jesús no quiere que nadie se pierda. Pero por la palabra somos justificados y por la palabra somos condenados. Ay, hermano querido, a veces qué difícil cuesta entender esto. Pero la misma palabra nos juzgará en aquel día. Porque la misma palabra dice: no hagas tal cosa que es pecado, no lo cometa. Y más sin embargo no creemos en su palabra, no creemos en Jesús. Entonces ahí hay otro verso de la palabra donde dice que es pecado y que el que comete tal pecado no entra al reino de los cielos. ¿Quién le juzga? Y la palabra, el juzgamiento de la palabra sí tiene valor. Y a eso sí hay que ponerle cuidado, porque el juzgamiento que
o el ser humano te puede hacer a ti. No se pasa más de que hable, pero el juzgamiento que la palabra da, si hay preocupación, porque ese juzgamiento te puede mandar el alma al infierno, a condenación eterna, amado hermano. Por eso usted tiene que temblar, usted tiene que tener temor y temblor por la palabra de Dios. Esta palabra que tiene poder, amado hermano. Oh, hay poder en Jesucristo, porque aquí en esta palabra hay vida eterna, en esta palabra hay salvación, en esta palabra hay bendición, hay prosperidad, pero también hay juicio eterno de Dios. Y a su nombre. La Biblia es el mejor manual de vida que podemos tener. Ahí están los mejores consejos. La Biblia es lo mejor que te puede aconsejar. La Biblia te enseña a ser buen ciudadano. La Biblia te enseña a ser buen hijo con tus padres, y lo más importante, con tu Padre Celestial, o nuestro Padre Celestial. La Biblia nos enseña a ser buen siervo, buena sierva. La Biblia nos enseña a ser siempre buenas personas. Pero también la misma Biblia nos advierte que si de tal forma no cumplimos, no obedecemos la que ella nos manda, también dice la palabra que tendrá sus consecuencias. Y a su nombre. Y a su nombre. Y en la palabra, por eso Pedro dijo, dura es tu palabra. Porque la palabra no es fácil. La palabra nos exhorta a cambiar. La palabra nos exhorta, amado hermano, a ser mejores personas. Y la palabra nos confronta directamente. Es tremendo, hermano. Porque la palabra es, dice la Biblia, que es cortante. Dice que es espada que penetra hasta lo más profundo. La palabra corta el pecado de tu vida. Pero si tú le das lugar a la palabra, hay poder en Jesús. Escuche bien y hacemos entre paréntesis en esto. La palabra te lava, te purifica y te cambia si tú le das lugar a la palabra. Es la palabra que cambia. Porque cambia la gente y se renueva y se es transformada por Dios. Porque comienza a estudiar la palabra y dice, no, pero la Biblia dice que esto es pecado y yo ya no tengo que hacerlo. Entonces Dios me está mandando por su palabra. Y usted siente temor, siente temblor delante de Dios. Señor, yo no me quiero perder, yo quiero ser obediente contigo, yo quiero salvarme. Y usted, aquello que usted leyó, o aquello que usted escuchó que decía la palabra, marque en su corazón. Y ya usted dice, no. Y cada vez que usted quiere pecar, el Espíritu Santo le redarguye. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. El Espíritu Santo le redarguye y le dice, escucha, lo que vas a hacer, dice la palabra, que es pecado ante tu Padre. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. El problema es cuando tú no escuchas, cuando tú no aceptas el redargüimiento del Espíritu Santo sobre tu vida por la palabra, sino que lo cierras tu oído, hermano, cierras tu entendimiento y Dios te habla y el Espíritu de Dios te habla y tú dices, tú no quieres escuchar, mas sin embargo cada vez te avecina más a cometer el pecado y Dios te dice, no lo haga. La palabra dice que es pecado, si tú lo haces te condena y usted no quiere escuchar, no quiere, cierra su entendimiento y continúa avanzando hasta que peca. ¿No le habló Dios por la palabra que no le hiciera? Porque hay una de las cosas que nosotros, hermanos, tenemos que tener claro, y sepa eso usted: en aquel día nadie se justificará delante de Dios, ni yo, ni usted, ni nadie. Nadie se justificará delante de Dios diciendo, no lo sabía, no lo había escuchado, no se me había hablado, porque no habrá oportunidad. La oportunidad está aquí en la tierra, mientras usted tiene vida, mientras usted escucha, mientras usted puede accionar sobre usted mismo. Y a su nombre, y a su nombre. La misericordia de Dios es grande. Y Jesús no quiere que nadie se pierda, pero también nadie puede culpar a Jesús. Es que, Señor, es que yo me voy a ir, me voy a perder por tu culpa porque tú eres muy duro. No, Jesús no es duro, Jesús es bueno. Lo
Los que somos duros somos nosotros, porque miramos difícil el evangelio de Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Por qué lo miramos difícil? Porque nuestra vida está arraigada, está apegada a un sistema perverso que el enemigo nos hizo creer que así éramos. Yo he predicado un mensaje que se habla de nuestra identidad, y he hablado de que nuestra ciudadanía, nuestra identificación no es terrenal, sino es celestial. Cuando nosotros nacemos con un propósito. El único propósito es para adorar y glorificar el nombre de Cristo con nuestra vida, con nuestro ser. Pero el enemigo entra encubiertamente y trata de distorsionar, hermano y hermana, la imagen de Dios en nuestra vida, y hace que nosotros perdamos nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera ciudadanía, porque usted y yo no somos terrenales, somos celestiales. Estamos aquí dentro de este cuerpo, pero no seremos eternos acá. Este cuerpo regresará al polvo. Dice la Biblia que del polvo fue hecho y al polvo regresará, pero el espíritu regresará a la presencia de Dios y tendrá que rendir cuentas al Padre. Cuando nosotros nacemos, no nacemos con pecado. Cuando nosotros nacemos, dice la Biblia que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ahí la misericordia de Dios nos alcanza. Ahí el ojo de Dios está sobre nuestra vida. El problema es que solo nacemos, hermano y hermana, y salimos del vientre de nuestra madre, y el pecado, el enemigo comienza a introducir sobre nuestra vida para que se convierta en costumbre, para que se convierta en cultura, para que se convierta en algo que realmente ya es parte de nosotros, cuando no lo es así. Porque nadie nace con pecado. Por eso dice la Biblia que dejemos, dice la Biblia, que vengan los niños a Él, porque de tales son el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? También, ¿qué quiere decir cuando le dice que el hombre llamado Nicodemo es necesario nacer de nuevo? Es necesario ser como niño, porque el niño tiene inocencia. El niño no sabe, no entiende que es pecado. El niño peca porque usted y yo, siendo irresponsables, les enseñamos a pecar. Y a su nombre. Pero el niño en su naturaleza inocente no sabe que es pecado. Quienes les enseñamos a pecar somos nosotros mismos, amado hermano. Entonces, cuando el niño comienza a pecar sin tener el conocimiento de que lo que hace malo se convierte en parte de él. ¿Y eso quién introduce? El enemigo, Satanás. Y comienza a vendernos una identidad. Y comienza a hacernos creer que nosotros somos de la tierra. Como mucha gente dice, es que los evangélicos dicen que no son de este mundo y andan en el mundo. No entiendo por qué nos ponen los pies sobre la tierra. Dice, no, amado hermano, se ha malinterpretado esto. Nosotros andamos en esta tierra, pero la Biblia dice que nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Y lo único que es terrenal es el pecado, es la maldición que metió Satanás en nuestra vida. Eso sí es terrenal, pero nosotros no. Esa no es nuestra identidad. La esencia que Dios deposita en nuestra vida no es una esencia pecaminosa, es una esencia adorativa para adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Y a su nombre. Pero por eso es necesario, y viene la intervención divina de Jesucristo a nuestra vida para sacarnos. Él se hace luz para alumbrarnos en medio de las tinieblas, y para que ya no caminemos en las tinieblas, sino que caminemos en la luz de Jesús. ¿Para qué? Para que usted y yo nos salvemos. Pero hay una virtud, hay algo tan maravilloso en Jesús, que aún Él teniendo el poder para destruir la humanidad, no lo hace. Sigue teniendo misericordia y dice, no, yo les he predicado lo que el Padre me dio, y les he hablado y les he enseñado, que la misma palabra que el Padre colocó sobre mi boca, para decirle a ellos que la misma palabra les juzgué.
Entonces, hermanos y hermanas, a veces nosotros nos molestamos en que la gente me juzga, es que la gente dice esto de mí. A usted no le importa lo que la gente diga de usted, porque la gente no se va a hacer responsable de su pecado. El pecado, el único responsable es usted. El yo es el que lo comete, y el que lo comete tendrá que rendir cuentas a Dios. La única forma que puede tener escapatoria es que se arrepienta, es que venga un convertimiento, que el que peca ya no peque, que el que hace lo malo ya no lo haga, que el que no buscaba a Dios, que comience a buscarlo, amado hermano. Y a su nombre, y a su nombre. El pecado no nace con nosotros. El pecado llega a nosotros, y la primera línea o la primera forma que Satanás usa para hacer llegar el pecado a un bebé es a través de los padres. Por eso, hermana y hermana querida, a veces usted se convierte en un ayudante de Satanás y no se da de cuenta. Y a su nombre. Sí, y a veces sí lo sabe, mas sin embargo lo sigue haciendo. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¿Por qué? Y se nos ha predicado y se nos ha hablado una y mil veces. Yo tengo casi un año de estar pastoreando acá y les he predicado el mismo mensaje, el mismo mensaje, el mismo mensaje, cada domingo, cada miércoles, cada viernes. Y Dios nos ha ido hablando. Y no solamente Dios usa a mi persona, usa a cada siervo y cada sierva que sube a este altar a predicar las mismas palabras, las mismas palabras. Pero usted cierra su oído y no abre su entendimiento para escuchar lo que Dios habla. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Mira, hermano, qué cosa tan tremenda. Qué cosa. Pastor, pero ¿cómo? ¿Cuánto? Yo siempre he hecho esta pregunta y se la quiero volver a hacer. ¿Cuántos de ustedes se quieren salvar? ¿Y cuántos de ustedes quieren que sus hijos se salven? Entonces luche por su salvación y luche por la salvación de sus hijos. No sea como el profeta, no sea como aquel hombre, como el sacerdote Eliú, que miraba a sus hijos pecar y no les decía nada. El hombre quería vivir delante de la presencia de Dios, mas su familia se estaba perdiendo. Él, en vez de exhortarlo, en vez de reprenderlo, más bien les aplaudía. Se perdió él y se perdieron sus hijos. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El padre o los hijos? El padre. ¿Qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino, y cuando sea adulto, mayor, persona madura, no se apartará. Eso es lo tremendo. Pero para que usted exhorte a sus hijos, primero usted tiene que cambiar, tiene que tener un cambio. Luego que usted ande en consagración, en santidad, en obediencia con Dios, entonces ahí exhorte a su hijo. El hijo que está bajo su autoridad, el hijo que ya salió de su autoridad, solamente le queda orar, orar y orar. Eso es todo. Pero, hermanito querido, usted, que Dios le ha dado la oportunidad que su hijo todavía esté chiquito y que esté bajo su autoridad, usted tiene tiempo para que para contribuir a que la alma de su hijo se salve. Porque a usted no le gustaría estar en el cielo y ver a su hijo que está quemándose en el infierno, ¿verdad? Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿O le gustaría estar en el cielo usted y sus hijos quemándose en el infierno? ¿Quién ama a sus hijos? Entonces, ¿es verdad que usted no quiere que sus hijos se quemen en el infierno? Entonces, busque a Dios usted y enséñele a sus hijos, y habrá bendición de Dios. Usted será llamado Josué, porque dirá: yo y mi casa serviremos a Jehová. Así diré en su boca. Y entonces la luz de Jesús le alumbrará. Le alumbrará. ¿Quiere bendición? Obedezca. Obedezca. Quiero una palabra profética, se la voy a desatar sobre usted. Quiero una palabra profética que marque su vida, se la voy a desatar. Consagración para Dios. Esa es la mejor palabra profética que se declara. Obedezca a Dios y su vida cambiará. El regalo más importante es la salvación del alma. Y dice la Biblia: buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y lo demás será añadido. ¿Qué dice la palabra? Y suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué dice la palabra? Pedid, se os dará, buscad y haréis, tocad y se os abrirá. Es que ahí está la clave. ¿Qué dice la palabra?
Si se humillaren mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren y se apartaren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su. Entonces, hermanos, es la misma palabra que nos va a juzgar. Y la palabra juzgará según nuestras acciones, según lo que se manifestó en nuestra vida. Y todo lo que se manifiesta en nuestra vida, ¿de dónde sale? ¿De dónde proviene? Del corazón. ¿Y por qué el corazón hace que se manifiesten cosas malas? Porque el corazón está lejos de Dios. Un corazón lejos de Dios no puede dar buen fruto. Un corazón apartado de la presencia y de la gracia de Dios no puede dar cosas buenas, porque lo bueno solamente proviene de Dios. Nada puede venir que sea bueno fuera de Dios. Lo bueno solamente viene de Dios. Usted quiere ser bueno, métase con Dios, busque a Dios, reciba a Dios. Usted quiere dar fruto bueno, en Dios están los frutos buenos. Usted quiere dar fruto malo, ya sabe dónde está lo malo. Ya sabe dónde está lo malo. En Satanás. Satanás solamente le ofrece cosas malas a uno. O dígame, le ofrece cosas malas a Satanás. Mas sin embargo, sabiendo que el diablo no nos da nada bueno, lo adoramos. Y a su nombre. Lo adoramos de tantas formas. Con nuestras acciones, nuestros pensamientos, con nuestras malas actitudes, con nuestra forma de vestir, con la forma de comportarnos, con la forma de hablar, con la forma de tantas formas. A Satanás lo adoramos hasta con la música. Y le enseñamos a nuestros hijos a adorar a Satanás también a través de la música. Y a su nombre. ¿Cuántos adoraron al diablo hoy? Se quedan callados. ¿Cuántos escucharon música mundana hoy? No le depende, hermano. Diga yo, pastor. Bueno, usted adoró al diablo hoy. Y si sus hijos le escucharon, usted le está enseñando a sus hijos para que adoren al diablo también. Mire qué cosas. Pero es la verdad. El Señor quiere que usted se salve. ¿Cuál fue el principal objetivo de Cristo morir en la cruz del Calvario? Salvar nuestra alma. ¿Por qué? ¿Por qué vino a la cruz Él a morir? Porque nos ama. Porque te ama a ti, me ama a mí, me ama a la humanidad completa. El problema es que la humanidad no ama a Dios. Porque si la humanidad amara a Dios, la humanidad no peca. Porque sabe que lo único que separa al hombre y a Dios, y es sirve de brecha, de muro, de obstáculo entre Dios y los hombres, es el pecado. Por eso, hermano y hermana querida que estás en esta noche, Dios te dice: sal del pecado lo más pronto posible para que estemos juntitos tú y yo. ¿Cuántos quieren estar juntos con Dios? ¿Cuántos quieren estar ligados a Dios? Renuncia al pecado, sal del pecado y estarás unido con Dios, con su presencia, con su Santo Espíritu, amado hermano. Regale fuerte esas palabras a Cristo. El pecado evita que nosotros lleguemos a Dios. El pecado evita que nosotros tengamos un acercamiento con Dios. Porque el pecado es muerte. El pecado es muerte. Cuando en tu vida hay pecado, en tu vida hay muerte. Cuando en tu casa hay pecado, en tu casa hay muerte. De repente el hermano o la hermana se enoja, dice: el pastor ya me tiene hasta aquí solo de estarme predicando lo mismo. Pero quiero decirte esto, amado hermano: el que te predica la verdad es porque te ama y no quiere que te pierda. Porque usted y yo venimos a esta casa de oración con el único objetivo de buscar a Cristo para alcanzar la vida eterna a través de Él. Usted y yo no venimos aquí para vernos guapos, para modelar o caerle bien a la gente. Usted aquí vino con el único objetivo de alcanzar misericordia en Dios. Y yo le aseguro que usted necesita, que yo necesito, y que cada humano de la tierra necesitamos la misericordia de Dios. O no necesita la misericordia de Dios. Lo tiene todo sin Dios. Es mentira. No tenemos todo fuera de Dios. Sin Dios es mentira. Sin Dios no tenemos nada. Es la verdad. Y la única fuente de bendición es Dios. Porque a Satanás no lo podemos llamar fuente de bendición. No. Qué bueno del diablo. Dígame, qué bueno da Satanás a nuestra vida. Entonces, ¿por qué le servimos? Tengo
Una pregunta. ¿Qué bueno te ha dado Satanás a tu vida? ¿Te ha dado algo bueno el diablo? Entonces, ¿por qué lo adoras? Le estás sirviendo en vano, porque en el diablo, al servir a Satanás no hay ninguna recompensa, mas servir a Cristo sí hay recompensa, y grande, amado hermano. Por eso usted y yo tenemos que servir a Cristo. Pero ¿cómo lo sirvo? Pastor, congregando, es el 1% del 100. Leyendo la Biblia, es el otro 1% del 100. Orando, es el otro 2% del 100. Ayunando, es el 1% del 100. Pastor, ¿y entonces por qué tan poquito? Porque usted ora, ayuna y congrega, y si no obedece se va para el infierno, amado hermano. Porque el que complementa casi el 100% es la obediencia, es la consagración. A usted, no, Dios no puede usted engañar, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Usted no le engaña, usted a Dios no le engaña. Ay, Señor, ya soy tu hijo porque te oré. Ay, Señor, ya soy tu hijo porque vine a la iglesia. No, si aquí viene el diablo, vienen los brujos, vienen los satanistas, y usted no se da de cuenta. Y a su nombre, que es el que vive. A veces lo puede tener al lado y dice: ay, hermano, Dios le bendiga, hermano. Y a veces puede ser un brujo, una bruja. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es la obediencia. Si usted se esfuerza a obedecer a Dios y le añade ese 1% o ese 2% de palabra, oración y ayuno, usted es una bomba atómica, hermano. Hace que el infierno estalle. Mire qué cosa. La obediencia es la mayor masa. La obediencia es el mayor acercamiento que usted tiene con Dios. Y la obediencia hace que la gracia de Dios se manifieste sobre tu vida. Es que a Dios nadie le engaña. Como dicen popularmente esa palabra, se escucha feo, hermano, no la voy a pronunciar, pero vamos a hablar en términos naturales o legibles según el vocabulario. A Dios no le engañamos con falacia. ¿Sabe qué es falacia? Es mentira. Dios no puede ser burlado. Dice la Biblia: Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él conoce hasta nuestros pensamientos, nuestras intenciones de nuestro corazón. Él sabe cómo vamos a actuar. Él sabe qué es lo que realmente nosotros queremos. Es que a Dios no le engañamos. Él sabe de qué lado está nuestro corazón. Él sabe de qué lado está nuestro corazón. Si del lado de las tinieblas o del lado de la luz. Pastor, ¿cómo sé si mi corazón está del lado de la luz que Jesús? ¿Qué dice la palabra? Por sus frutos. ¿Cómo será conocido usted? ¿Y qué frutos está dando? Ahí lo pongo un poco afligido. ¿Qué frutos está dando? Porque hay frutos de la carne y hay frutos del Espíritu. Lo espiritual es de Dios y la carne es de la muerte, gobernada por Satanás. ¿Y qué dice la Biblia? Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? ¿Qué más? ¿Qué más? Templanza, mansedumbre. Hay un montón de frutos. ¿Y los de la carne cuáles son? Adulterio, fornicación, mentira, hechicería, idolatría, lujuria. Ay, hermano, ¿qué frutos estamos dando nosotros? Pregunten esta noche: ¿qué frutos estamos dando, amado hermano? O somos de este o somos del otro. Estamos en las tinieblas, estamos en la luz. O somos de Cristo o somos del diablo. O nos vamos para el cielo o nos vamos para el infierno. Usted y yo elegimos qué camino tomar. Por eso regale fuertes palmas al Señor. Es que nos ponemos un poco pensativos, hermano. Nos ponemos un poco pensativos. Y mire, nosotros los humanos somos cuero de tortuga, duros. Se nos puede estar diciendo una y mil veces, por aquí nos entró.
Pero Dios siempre tiene paciencia con nosotros, su misericordia, porque Él no quiere que usted y yo nos perdamos, amado hermano. ¿A cuántos de ustedes le ha tocado luchar de repente con su niño en la escuela, que le esté explicando lo mismo, y por muy claro que se le enseñe, y al final dice, ¿te la perdiste? No. ¿Te acordás? No. ¿Cómo se siente usted? Le quiere dar un par de cocorronazos. Y se preocupa y dice, es que este no tiene nada en la cabeza. Y se preocupa, y hay padres de familia que llevan al hijo hasta el médico porque tiene problemas de aprendizaje. Usted se siente impotente, frustrado. Imagínese Dios con nosotros. Es que ya le he dicho a Julana que no haga eso, que es pecado. Le he dicho a Julano que no haga eso, que es pecado. Y le digo, y por uno le entra y por otro le sale, y siempre lo hace. Y no solamente lo hace, disfruta hacerlo. Ay, hermano querido, esto es preocupante. Cristo ya viene. Cuando Cristo venga, cuando la iglesia sea levantada, ya no habrá lugar donde tú encuentres para buscar a Dios. Usted, aunque ande perdido en el pecado y en el mundo, en sus deleites paganos, tiene cierta tranquilidad por una sencilla razón: sabe que todavía hay esperanza. Y sabe que lo único que usted tiene que hacer solamente es arrepentirse, convertirse y se salva. Y está ahí como, me siento como cuando usted en la mañana sabe que tiene que ir a trabajar, pero se hace ahí el disimulado en su camita, y que un minuto más y un minuto más, y de repente ya se casi la hora de trabajar y sale como loco. Ay, hermano, vea, y no le quede tiempo en aquel día si quiere como loco ahí rápidamente arrepentirse y convertirse. Y cuando venga a hacerlo sea demasiado tarde, porque la iglesia ya no va a estar. Dice la palabra, Él vendrá como ladrón en la noche. Dice que será como un abrir y cerrar de ojos. No habrá tiempo. El tiempo lo tiene hoy, mientras usted está vivo, mientras usted está aquí escuchando palabra. Usted tiene tiempo de arrepentirse, de convertirse de su pecado, de sus malos caminos, y buscar a Cristo y dejar que la luz de Dios le alumbre. Gracias si son para mí, pero si son para Cristo, désela fuerte. Yo quiero leer este último verso de la Biblia para que usted entienda lo que yo estoy hablando. Dice la palabra que por la palabra seremos juzgados. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Búsquelo ahí en su Biblia para que usted, mi amado hermano, en aquel día no vaya a juzgar a nadie. Señores, que yo estoy aquí en el infierno por culpa del pastor. Nunca me predicó el pastor. Señores, por culpa de mi marido, por culpa de mi mujer, por culpa de mi trabajo. No, es que el culpable no es nadie, el culpable es uno mismo, porque uno se deleita en el pecado y el pecado lo lleva al infierno, hermano.